Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ponernos a trabajar y vamos a comenzar. Estuvimos analizando el simulador la clase pasada. Estuvimos viendo más o menos cómo venía el simulador. Lo que yo les decía es que el simulador, qué bueno, que el simulador que soltaron es el mismo para todos. Incluso para promoción horizontal de básica, lo único que le hicieron fue abrir ahí un campo, pero es el mismo simulador para todos. La ventaja, la gran ventaja de ustedes es que el simulador es el de educación media superior. Entonces, pues vamos a aprovechar esa enorme ventaja y bueno, ya la aprovechamos. Ahora quiero que nos vamos a ir con, la idea es la siguiente. Ustedes tienen material en Classroom. Les he subido el módulo 1. Ahorita que entre 12 y 1 ya les habilito el módulo 2, el módulo 3, para que vayan ustedes avanzando a su ritmo, como quieran. Algunos seguramente se van avanzando muy rápido. Entonces, la idea de estar aquí con nosotros no es que yo repita lo que ustedes están teniendo en Classroom. Estamos complementando lo de Classroom y los de aquí. Obviamente hay cosas comunes, hay cuestiones de interés y hay cuestiones que no podemos soslayar ni dejar de lado ni en un lado ni en otro. El curso yo lo diseñé antes de que salieran las guías. Y bueno, pues yo estoy aquí con ustedes. Entonces, ahorita estamos empatando lo de la guía con lo del curso. No vamos a hablar de adolescentes, eso de una vez se los comento, porque eso lo vieron en el curso de Anuyes. Y más que ponernos a dar una clase de los adolescentes son de tal manera y estilos de aprendizaje, que a lo mejor sí los podemos tocar, pero es algo muy sencillo, en el sentido de que solo tienes que memorizar. Prefiero que ustedes se lleven la esencia de lo que es educación media superior, para que tengan criterios para poder responder el examen, sea cual sea la pregunta. Esa es la idea de este curso. Y entonces, ahorita lo que vamos a ver, muy abuelo de pájaro, para situarnos donde estamos, es cómo es educación media superior en cuanto al trabajo, en cuanto a la normatividad. ¿Qué es educación media superior? Algunas cosas, bueno, ya las tenemos ya las estamos teniendo en el curso, pero hay otras que sí las hemos estado considerando aquí. Así es que vámonos por ahí. Si hay alguna cuestión de la que ustedes necesiten más profundidad o entenderla mejor, me lo comentan para que podamos darle curso y todo quede muy claro, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo a compartir pantalla y vámonos con lo siguiente. Vámonos con las reformas educativas de educación media superior en el siglo XXI. No nos vamos a ir antes, porque lo que nos está impactando ahorita en 2021, lo que les va a impactar a ustedes en su examen ahorita 2021, es todo lo que ha pasado en el siglo XXI en educación media superior, no lo que pasó en el siglo XX, sino lo que pasó en el siglo XXI y entonces es a lo que nos vamos, ¿sí? Totalmente, siglo XXI. Perfecto. Entonces, nosotros somos educación media superior. Perfecto. Tenemos una historia de la que no vamos a hablar ahorita, pero nacimos predominantemente como la gente que no iba a llegar a la universidad y que se preparaba para artes y oficios. Así nació el bachillerato tecnológico. Y el bachillerato general, pues nació como una preparación para los que sí iban a ir a universidad. Al final, ya todos, siglo XX, estamos todos, a finales del siglo XX, estamos todos en educación media superior. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Hay un ruido de fondo porque hay una persona teniendo una reunión.
Por favor, si no me escuchan bien, me dicen y elevo mi tono de voz. Sí se escucha, maestra. Perfecto. Entonces, déjenme decirles que nosotros llegamos al siglo 2000, y cuando hablo de nosotros, hablo de toda la educación media superior. Llegamos al siglo 2000 siendo muchos, más de 30 subsistemas, muchos, con una enorme diversidad en cuanto a las opciones e incluso al tiempo. Seguramente algunos de ustedes en alguna ocasión llegaron a escuchar de un bachillerato en un año, un bachillerato en año y medio. Entonces, había, o del bachillerato pedagógico, por ejemplo, había una enorme variedad de bachilleratos. Y entonces se plantea, nosotros no estamos solos, está la UNESCO, que es es la parte educativa de la ONU, está también la OCDE, que aunque se supone que es económica, pero también tiene injerencia en cuestiones de educación. Entonces no estamos solos, México no está solo en esto de la educación, hay corrientes internacionales que invariablemente nos impactan a nosotros. Entonces, bueno, se empiezan a mover las cosas en 2004, estaba el presidente Fox. Entonces, estaba hablando ya de que iba a haber una reforma, que se tenía un plan de 25 años, etc. A los primeros que nos tocó fue al bachillerato tecnológico, es decir, lo que en ese tiempo era de GETA, de GETMAR, de GETI y CECITES. Entonces, nos dan una reforma a nosotros y de cómo veníamos trabajando, ahora dicen que tenemos que trabajar con el constructivismo. ¿Y qué es eso de constructivismo? Bueno, esta cuestión del constructivismo tiene que ver con lo siguiente. Y miren, eso no lo tengo aquí, pero lo pongo porque sí es importante para nosotros, es muy importante. Muy bien, estamos aquí. Estamos con el constructivismo. ¿Qué es eso de constructivismo? Bueno, el constructivismo no es una teoría. El constructivismo es un conjunto de teorías pedagógicas. Y cuando hablo de teorías pedagógicas, hablo sobre todo de cómo se aprende y cómo se enseña. Eso es un enfoque metodológico, es una manera de mirar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es una teoría pedagógica, un modelo pedagógico. Entonces, en el constructivismo nos están hablando de varias cuestiones. La primera cuestión que nos están hablando es, o las teorías que están ahí inmersas, es primero, déjenme ponerle aquí para que se vea más grande, eso. La primera teoría de la que nos están hablando es la teoría psicogenética de Piaget. Piaget, ¿qué decía? Bueno, Piaget, entre otras cosas, lo que estaba diciendo es que aprendemos de acuerdo a nuestra edad. Nuestro cerebro se desarrolla de acuerdo a nuestra edad. Y lo importante para nosotros es que aparte de esto, lo que estaba diciendo Piaget es que teníamos que tener algo que él llamó equilibrio-desequilibrio. Dice Piaget que cuando nosotros conocemos, estamos como que en un equilibrio, como, no, él no dijo zona de confort, él no lo dijo, pero estamos como, yo lo digo ahorita, como en una zona de confort. Él le llamó equilibrio a lo que conocemos. Entonces, si tú quieres que tu alumno conozca más, entonces tienes que desequilibrarlo. Tienes que sacarlo de esa zona del conocimiento que él ya lo sabía. Y la manera en la que podemos hacerlo es a través de retos cognitivos. Desafiarlo. Por esa razón, y este ya término es nuevo, estamos hablando de tareas inéditas.
hay que darle a nuestro alumno tareas inéditas. En este momento muchos docentes se están quejando de que sus alumnos solo copian y pegan. Bueno, pues ¿qué tipo de tareas les están mandando? Si las tareas que les están mandando son las mismas tareas que han dejado durante años, obviamente van a copiar y pegar. Pero si las tareas conllevan un desafío, algo que solo sea para ellos y que sea una construcción, no les van a copiar. Van a copiar algunas cosas, pero no van a copiar la tarea. Entonces, eso es lo que tenemos en el constructivismo. La otra que tenemos es la teoría social. Y esta, el representante fue Vygotsky. ¿Qué decía Vygotsky? Bueno, lo que Vygotsky decía es que aprendemos por pares. Hay un aprendizaje social entre pares. Pero decía también que los estudiantes tienen una zona de desarrollo proximal. ¿Qué es eso de zona de desarrollo proximal? Bueno, lo que él decía es un concepto abstracto donde nosotros tenemos ciertos conocimientos. Esos conocimientos nos capacitan para poder entender otros conocimientos. Entonces, si me pongo de ejemplo, yo ahorita en esta etapa de mi vida, que ya sé cocinar, que cocino para mi familia, me dicen que me van a enseñar a hacer un platillo hindú, un platillo indio. Tengo una zona de desarrollo proximal más amplia que mi sobrina, que es estudiante, que tiene 20 años y que nunca en su vida ha tenido la responsabilidad de darle de comer a una familia. Yo tengo conocimientos más amplios sobre lo que pasa en una cocina que mi sobrina. Por lo tanto, yo estaría mejor posicionada para aprender ese platillo hindú que ella. Entonces, a eso se refiere zona de desarrollo proximal. ¿Qué tanto sabe un estudiante que le va a capacitar para poder entender algo más? Ahora, cuando yo interacciono, por ejemplo, probablemente yo sé mucho más que ella, pero ella está más joven. Entonces ella tiene un conocimiento más amplio que el mío del mundo actual, en muchos sentidos. Entonces, mi conocimiento y su conocimiento pueden hacer, este es el aprendizaje social, lo que ella sabe y lo que yo sé, pueden hacer que sepamos más ambas, porque aquí habla de aprendizaje entre pares, ella y yo podríamos comunicarnos y podríamos llegar a un mejor conocimiento. Es lo que hablaba Vygotsky del aprendizaje social. Y en esta parte de zona de desarrollo proximal, resulta que Brunner, otro teórico, nos habla de algo que a mí me encanta. Nos habla de andamiaje. A mí este es el concepto que guía mi trabajo docente. Dice Brunner, hablando de esta zona de desarrollo proximal, donde todos tenemos ya algo que conocemos y que nos posibilita para poder tener otro conocimiento. Dice Brunner que los docentes podemos hacer lo siguiente. Seguramente ustedes han visto cómo en construcciones de casas, no las que hacen las grandes empresas, sino las que hacen las casas, cuando a una casa le van a poner la parte de arriba, el techo, el colado, dicen en el lugar donde yo crecí, cuando le van a poner ese techo, abajo ponen una urdimbre de madera, ponen muchos palitos de madera para que arriba puedan poner ese techo. Eso que ponen abajo, esa estructura que sostiene el techo, se llama andamio.
Entonces, si no hubiera andamio, pues el techo no tiene manera de sostenerse, se desploma. Los albañiles son muy buenos para poner estos andamios. Y lo que dice Brunner es que los docentes debemos tender un andamio. Debemos hacer un andamiaje para nuestros estudiantes. Y en ese andamiaje, ellos podrían entonces construir su propio conocimiento, porque el constructivismo precisamente habla de eso, de que el estudiante construye su propio conocimiento. Y cuando hacemos este andamiaje, aprovechando la zona de desarrollo proximal, posibilitamos, le damos a nuestro estudiante la posibilidad de que descubra el conocimiento, que llegue al conocimiento. Obviamente para eso hemos hecho un excelente andamiaje y esto es la planeación. El andamiaje que nosotros hacemos se plasma en la planeación didáctica. Cuando yo planeo, ese es un tema de que está hasta el final, pero aprovecho y lo hago ahorita. Cuando yo planeo, no soy solo una docente, no sigo una metodología y una técnica fría. Cuando yo planeo, me convierto en un artista. ¿Por qué me convierto en un artista? Porque estoy creando, estoy haciendo que suceda, estoy provocando que contenidos que pueden ser fríos, que pueden no significarle nada a mis estudiantes, con esta planeación que yo hago, posibilito que les signifiquen algo. Y entonces comienzo a pensar qué materiales usaré, cómo voy a comenzar el inicio, apertura, cuáles van a ser las actividades para llevarlos de lo más simple a lo más complejo, para transitar de lo individual a lo grupal y de lo grupal a lo individual. Y cómo les voy a evaluar o voy a valorar que ellos realmente llegaron al aprendizaje esperado. Entonces, me convierto en ese momento en un artista que está viendo todos los elementos, jugando con todos los elementos que tiene y poniendo los puntos importantes y clave donde tiene que ponerlos. Espero que nos dé tiempo de llegar a ver secuencia didáctica. Y si no, bueno, ahí está en el material de Classroom. Entonces, el andamiaje es, en palabras llanas, eso que hace el docente para ayudar a sus estudiantes a transitar de los conocimientos que ya tiene hacia el conocimiento al que tiene que llegar. ¿Cómo lo hacemos físicamente? Por medio de la planeación didáctica. Así es como lo hacemos. Cuando planeamos, la planeación es precisamente para llevarlo. Por eso nosotros trabajamos por secuencias didácticas. Vamos desde la recuperación de aprendizajes previos, en el inicio o apertura, a trabajar en el desarrollo, evaluando formativamente, retroalimentando, y llegamos al cierre donde ellos nos demuestran lo que han aprendido. Entonces, eso es. El andamiaje no fortalece el aprendizaje o la enseñanza. El andamiaje es lo que se plasma. El andamiaje es la estructura abstracta que el docente tiende por medio de la planeación didáctica para que sus estudiantes puedan llegar al conocimiento. Y no solo por la planeación didáctica, al ir retroalimentando, va también fortaleciendo ese andamiaje, ¿sí? Y finalmente la otra teoría, bueno, regresando a mis teorías, la otra teoría es la teoría cognitivista o cognitivista. Ahí está. ¿Esta qué dice? Bueno, aquí el representante es Osberg. Y él nos habla, Osberg nos está hablando de aprendizajes significativos. Que el aprendizaje debe ser
significativo, debe tener un significado, debe ser algo. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque esto les está significando algo, porque ustedes quieren entrar al servicio docente. Entonces, para ustedes estar aquí y lo que yo les estoy diciendo les está significando algo. Es un aprendizaje significativo. Ahora, para que yo tenga un aprendizaje significativo, pues yo debo tener, antes de un aprendizaje significativo, yo debo tener un aprendizaje previo. Si yo no tengo un aprendizaje previo, entonces yo no puedo tener aprendizajes significativos. Y entonces es labor de los docentes el recuperar. Para eso tenemos la fase de inicio o apertura de las secuencias didácticas. Es labor de los docentes recuperar esos aprendizajes previos. Si no los recuperamos, nos vamos en blanco. Y resulta que al final nos damos cuenta que nuestros alumnos no llegaron a lograr los aprendizajes esperados. Por ejemplo, si yo estoy dando cálculo diferencial, ahorita que estuvimos en el simulador con muchas matemáticas, si yo estoy en cálculo diferencial y comienzo sin saber si ellos comprendieron álgebra, si ellos comprendieron geometría analítica, por ejemplo, o física, y bueno, física no me importa mucho, pero sobre todo álgebra, y yo me voy con álgebra, con cálculo diferencial, sin darme la oportunidad de ver qué saben ellos. Bueno, al final terminaremos el curso de cálculo diferencial y voy a tener un reprobadero de alumnos espantoso. Y si soy mal docente, voy a decir que ellos tienen la culpa, que están tontos, que qué materia prima me tocó a mí, que el maestro del curso anterior no sirvió, que en qué tipo de escuela estoy trabajando, que voy a poner muchos pretextos, pero la realidad es que yo no me tomé el tiempo de ver qué era lo que ellos sabían, nunca se los pregunté y nunca los hice a ellos reflexionar sobre lo que sabían. Entonces, esto es lo que dice esa teoría. En pocas palabras, se los estoy diciendo de manera muy llana, muy sencillita. ¿Sí? Entonces, eso es el constructivismo. Para nosotros, docentes de media superior, donde, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajaba, eran 2 normalistas, 2 o 3 normalistas, todos los demás éramos egresados de otras escuelas. Ahora estoy hablando de un plantel, si me voy a más de los 400 que había en ese momento en DGETI, bueno, para nosotros fue un caos. Realmente fue muy fuerte, fue crítico en el sentido de crisis. Cuando nos dijeron tienes que trabajar ahí, así, porque nosotros estábamos acostumbrados a llegar y el que entendió, entendió y el que no, ni modo. Y entonces esto fue un cambio, fue un cambio. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas en el chat o abrir el micrófono, como ustedes gusten. Entonces, en 2004, a todos estos profesores, la mayoría de los cuales son ingenieros, eran ingenieros porque, bueno, ya muchos se jubilaron de aquellos tiempos. Ahorita, esto fue fuerte, el decirles que tenían que trabajar de esa manera. Y bueno, allí vamos acomodándonos. Cuando, bueno, sale Calderón, Calderón salió en el 2004, y empieza a barajarse la posibilidad de una reforma, pero no solo para nosotros, sino también para educación básica. Seguramente a algunos de ustedes les tocó esto, ya como estudiantes, como niños. Esa se llamó Reforma Integral de la Educación Básica y para nosotros se llamó Reforma Integral de la Educación Media Superior. Y entonces, en esta Reforma Integral de la Educación Media Superior, que comenzamos a trabajar en 2007, en 2008 como que comenzaron a cuajar algunas cosas, pero en Educación Media Superior hasta 2009 cuajó, y 2009 ya emitieron los lineamientos.
en esta reforma integral, lo primero que hicieron fue la SEP emitió acuerdos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces, esos acuerdos que emitió en el Diario Oficial de la Federación, los iba haciendo por números. El primero los emite de acuerdo al año. Entonces, el 1, 2, 3, no me acuerdo ahorita, digamos, es porque son muchas secretarías del Estado. Bueno, pues entonces si la primera que emite el 1 de enero, a esa le tocaba el acuerdo 1, luego acuerdo 2, está bien. Entonces, la SEP le tocó el 442. Emitió el acuerdo 442, que decía que que había muchos subsistemas, que había una enorme diversidad y que los problemas que de por sí teníamos en educación media superior se agravaban por esta gran diversidad. Y que entonces todos los subsistemas deberíamos tener un punto común, un objetivo común. No deberíamos irnos cada uno por nuestros lados. Y emite el acuerdo 442, que es el Sistema Nacional del Bachillerato. Así, vamos todos juntos a crear un sistema nacional, el Sistema Nacional del Bachillerato. Entre otras cosas, lo que se pretendía aquí era que hubiera libre tránsito entre las escuelas. No sé si a alguno de ustedes les tocó, pero en aquel tiempo, en 2009 y antes, si tú estabas en un bachillerato general, en una prepa estatal, por ejemplo, y te querías pasar a un CEBETA, bueno, era una enormidad de problemas. Incluso te decían, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor regrésate y comienza, porque es mucho problema que te traslademos de esta escuela a esta otra, es muchísimo problema. Entonces, no había. Sobre todo era el libre tránsito. La otra cuestión pues tenía que ver con la infraestructura y el equipamiento y tenía que ver con los contenidos, las asignaturas, disciplinas que trabajábamos. Ese es el famoso acuerdo 442. Les va a venir a ustedes en el examen. Fue para la reforma integral de la educación media superior y fue para establecer el Sistema Nacional de Bachillerato, cuyo objetivo era que hubiera un punto de acuerdo, una manera común de mirar en todos los subsistemas. Aquí hablábamos entonces de marco curricular común. Ese nombrecito lo van a ver por varias partes. Bueno, el acuerdo 443, sepa Dios qué dependencia lo sacó, no fue la SEP. La SEP, el próximo acuerdo de la SEP fue ya el 444, ¿sí? El 443, sepa Dios de qué se trata. Sepa Dios, a lo mejor fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a lo mejor fue la de Salud, quién sabe. La cuestión es que la Secretaría de Educación Pública, después del acuerdo 442, saca el acuerdo 444. Y ese acuerdo 444 dice, vamos a trabajar con base en competencias. Recuerden que cada quien trabajaba como podía antes. Recuerden que el bachillerato tecnológico estaba trabajando con el constructivismo, nada más, pero a partir de esta fecha, con el acuerdo 444 dicen todos de media superior, que no sean obviamente de organismos autónomos, de las universidades autónomas, todos los demás trabajamos con el acuerdo 444, que dice que el trabajo en la educación media superior va a ser con base en el enfoque por competencias. Y eso lo platicábamos el viernes, ¿se acuerdan? Y eso se los van a preguntar en el examen. ¿Qué es una competencia? Bueno, una competencia, y aquí es Perrenaud, es el que estableció bien claro esto, y puede ser que ese nombre también lo vean en el examen.
viene en la bibliografía. Renaud habla de competencia y de manera muy sencilla, entendiendo la manera sencillita van a entender todo. ¿Qué es una competencia? Una competencia tiene 3 aspectos. Tiene el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Es decir, tiene conocimiento, habilidades y destrezas y actitudes y valores. También le llamamos contenidos fácticos, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Y yo se los decía el viernes, para que tú seas un buen docente, una buen docente, tienes que tener esas 3 cosas. Tienes que saber de tu disciplina. Tienes que tener los conocimientos de esa disciplina. Si vas a dar lectura, debes entender de qué se trata esto del español. Debes entenderlo. Pero eso no basta para ser un competente docente, un docente competente. No basta solo con que sepas. Tienes también que saber dar clase. Entonces tienes que saber y tienes que saber hacer. Pero no basta solamente eso. Hace falta la otra parte, la de actitudes y valores. Yo les decía a mis alumnos, un panadero. Imagínense un panadero que sepa muy bien de calidades de harinas, sepa muy bien de tiempos de cocción, sepa muy bien de cómo se mezclan los ingredientes y por qué. Que sepa exactamente hacerlo, cómo mezclar, o sea, que sepa mezclar la masa, que sepa en qué momento le echa la clara de huevo, que sepa en qué momento enciende el horno, en qué momento saca todo, cómo le da la presentación al pan para que se vea sabroso. Bueno, ese panadero sabe y sabe hacer, pero si es un panadero sucio o panadera que no se baña, que el sudor le está escurriendo y se limpia así con la masa. Es un chiste de mi pueblo, que los panaderos agarraban la masa y se la echaban así para limpiarse. O que tiene todo sucio, entonces, o que da muy caro, o que trata muy mal a los clientes, o que no le importa que haya cucarachas y que anden ahí. No tiene los valores. No es un panadero o una panadera competente, porque no tiene los valores. Igual, pues si tiene los valores, todo muy limpio, todo muy bonito, vas, te atiende bien sabroso y todo lo demás, y ves el pan y está bien bonito, bien presentable y todo, pero no tiene ni la menor idea de cómo mezclar todo y el sabor es muy feo, bueno, pues tampoco es competente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esas 3 cosas, el saber hacer y el saber ser. Me detengo tanto porque esto seguramente les viene en el examen, porque viene en su bibliografía. Y entonces, aquí nos hablaban de 3 tipos de competencias. Nos hablaban de unas competencias genéricas, 11 competencias genéricas que trabajas en todos lados y que determinan el tipo de bachiller que quieres dar a la sociedad, el tipo de egresado que va a salir a la sociedad. Son 11, fíjense nada más. La primera habla del autocuidado del docente, del estudiante. La segunda habla de arte. La tercera... ¿Primera qué, maestra? No la entendí, perdón. ¿La primera cómo se llama? No se llama, o sea, tiene un nombrezazo, pero les digo de qué se trata. La primera, autocuidado, para que ellos se cuiden, ¿sí? La segunda, a ver, espera. La primera, no es cierto, no es autocuidado. La primera es conocimiento. La primera es que se conozcan ellos mismos. La segunda es sobre el arte, para que aprecien el arte. La tercera, ahora sí ya es autocuidado, sobre su salud. La cuarta, que es muy importante, tiene que ver con comunicación, que sepan ellos comunicarse. La quinta tiene que ver con innovación, que sepan, puedan innovar, puedan hacer varias cosas. La sexta tiene que ver con opinión,
La séptima tiene que ver con autodidactismo. La octava tiene que ver con trabajo colaborativo. La novena tiene que ver con tolerancia. La décima con participación social. Y la número 11 con cuidado, con desarrollo sustentable, con cuidar recursos, pero dejando a las generaciones posteriores. Si se dan cuenta, es un perfil de persona la que necesitamos. Son 11 competencias genéricas, 11. Y luego, yo les decía, en media superior tenemos 3 componentes. El básico, el propedéutico que te prepara para la universidad y el profesional que te prepara para trabajar. Entonces, en el básico y propedéutico trabajamos por disciplinas. Entonces, tenemos competencias disciplinares, que son las que te preparan para los conocimientos que te vas a llevar para la vida, pero conocimientos sobre disciplinas. Ajá. Entonces, se agrupan en campos disciplinares. Son 5 campos disciplinares. Ya habíamos hablado sobre esos. Matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, comunicación y humanidades. Y son las competencias disciplinares. Y las otras son las profesionales, que son para la parte laboral, que son las que vemos en formación para el trabajo y en los módulos de las carreras en el bachillerato tecnológico. Entonces, trabajamos esas competencias, competencias que te forman como ciudadano, competencias que son para conocimientos académicos para toda tu vida, que son las disciplinares, y competencias para trabajar, que son las profesionales. Muy bien. Ese es el acuerdo 444. Y luego el acuerdo 445 tiene que ver con tipos y modalidades de bachillerato. Actualmente tenemos 7 modalidades de bachillerato. Y hay otro que es el 447, que también está en la bibliografía de ustedes, que sigo sin entender por qué, que tiene que ver con competencias docentes, lo que se espera de un docente. Entonces, ahorita que terminemos, es más, de una vez se los mando. Ahí va. De una vez va. Entonces, ahorita, justo ahorita, para que vayan tomando nota y vayan haciendo también ustedes su propio acervo de documentos. Esto no viene en Classroom, porque acuérdense lo que les dije. El curso se diseñó de una manera, pero ahorita estamos retomando esto que en la guía les están pidiendo, que no se supone que no iba a venir, pero viene. Entonces, para que nos vayamos bien cubiertos, ahí va. Eso que les estoy mandando es sobre acuerdos. Muy bien. Es una guía sobre los acuerdos de la RIEMS. Ahí está. ¿Sí? Ahí va. Entonces ya se los mandé por WhatsApp. Entonces, esta guía que está aquí, la hice para promoción vertical, pero bueno, les sirve a ustedes. Tiene lo siguiente: el acuerdo 442, el acuerdo 444, muy bien. Aquí están los campos, todo lo demás. El acuerdo 445. Y es importante para el acuerdo 445, son 7 modalidades. Es muy importante que ustedes sean conscientes de qué porcentaje está el alumno con nosotros. Son 7. En presencial está 100% con nosotros. 100% está con nosotros. Y bueno, pues ustedes, si lo ven, lo van a saber definir muy bien, porque estamos totalmente con nuestros estudiantes en cierto tiempo. Y la intensiva, que ahorita es el bachillerato de 2 años, también estamos 100% con ellos
pero la diferencia es que el calendario se reduce. Voy 2. La virtual. Aprenden en grupo por lo menos 20% con docente a través de tecnología. Es muy importante que sean ustedes conscientes en el porcentaje del docente, porque habitualmente lo han preguntado así. Entonces, a la virtual aprenden en grupo por lo menos 20% con docente. Y es mediada por tecnología. La autoplaneada. En la autoplaneada, ellos van llevando su propio ritmo, como ellos quieren, y debe tener mediación docente, al menos 30%, y es por grupo. Se hace un grupo de autoplaneado y dicen, bueno, vamos a estar algo de tiempo por aquí, y bueno. Luego, la mixta es una combinación de todas las demás. Certificación por evaluaciones parciales es, por ejemplo, lo que hace el INEA, que va certificando. Y hay otro que es por Ceneval, que es la certificación por examen, acuerdo 286. Estas son las 7 modalidades del bachillerato, ¿sí? El acuerdo 445. Luego tenemos el acuerdo 447. Y el acuerdo 447 son las competencias docentes, y son 7 también. 1. Planea su desarrollo profesional. Ahí está, esa es la 1. 2. Sabe de lo que habla. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativos. Sabe de lo que habla. 3. Planea. 4. Implementa. Se los estoy poniendo en palabras muy llanas, 5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con evalúa. 6. En su aula construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Y 7. Contribuye en toda la escuela para esa generación de un ambiente. ¿Sí? Ahora, eso es en el acuerdo 447. En el marco de excelencia en el que estamos ahorita, vean cómo estamos. Son 6. Construye su identidad como docente de educación media superior. Es decir, se asume como un docente de educación media superior. 2. Comprende la normatividad. No se va a meter en líos. Va a saber exactamente cómo actuar. Comprende esta normatividad de la educación media superior. 3. Sabe de lo que habla y sabe de los planes y programas de estudio. Sabe de los principios filosóficos éticos de la educación media superior, pero también sabe de planes y programas. Domina el currículo. 4. Planea, implementa y evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje. 5. Colabora en su escuela, en trabajo colegiado, de gestión y de vinculación con el plantel. Y 6. Se sigue preparando toda su vida. ¿Se dan cuenta que en esencia son lo mismo? Entonces, bueno, les están pidiendo las del acuerdo 447, pero esta es la que está guiando el examen. Por eso yo no creí que les fueran a preguntar acuerdos, porque esto ya sustituye mucho. Pero ahí está. Sale pues. Esas son las competencias docentes. Y también tenemos, por cualquier cosa, las competencias docentes de quienes están en no escolarizada y mixta. Y lo que está aquí es, tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí viene otro acuerdo que es para directivos. Si quieren, léanlo. Eso no importa para ustedes. Y finalmente viene algo que no está en su bibliografía, pero que guía la manera como evaluamos en educación media superior. Y
a mí esto me ha servido muchísimo, pero muchísimo para la evaluación. Y es el acuerdo 8 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver. Bueno. Maestra, Entonces, sí. entonces no tiene caso que leamos lo de los perfiles de los directivos, solamente enfocarnos al perfil del docente. Y tenerlo muy claro. Entonces, en las RIEMS que surgen todos estos acuerdos, de los cuales no sé por qué a ustedes todavía se los van a preguntar. Bueno, sí sé por qué, porque todavía siguen ahí. Surge también Constrúyete, surge el movimiento Yo No Abandono, y seguimos con el constructivismo. Estoy hablando en 2009. No me voy a detener ahorita en Constrúyete y en Yo No Abandono. Bueno, sí me voy a detener. ¿Saben qué? Sí me voy a detener en Constrúyete y en Yo No Abandono de manera muy general. Comenzamos a hablar, uno de los grandes problemas de nuestra educación media superior, y en su bibliografía traen mucho de retos de la educación media superior, desafíos de la educación media superior, etc. Entonces, uno de los problemas es que los chicos se nos van. Hay alto abandono, hay alta deserción escolar. Se nos van los chicos. Entonces, faltan habilidades socioemocionales. Nosotros no somos docentes de carrera. Los que sabemos de educación nos hemos tenido que preparar por cursos, diplomados, maestrías, doctorados. Nos hemos tenido que preparar para entender esto. Porque pues, en la carrera nunca te hablan de pedagogía, además no tendrían por qué. Entonces, habilidades socioemocionales es muy importante. Por eso surge Constrúyete, que lo van a ver en muchas partes, que es un programa de habilidades socioemocionales. Nada más que cuando surgió tenía 3 dimensiones, 6 categorías y 18 habilidades socioemocionales, y tú podías trabajarlas como querías. Fue cuando surgió, 2009. Hay un movimiento que todavía está hasta la fecha, y este movimiento es precisamente para evitar que los chicos se nos vayan. Es un movimiento muy fuerte, se llama Yo No Abandono, y consiste en un programa de alerta temprana, donde tienes que poner algunos indicadores. Bueno, la escuela se llama CIAT. Otro programa que es de tutorías académicas, que se llama CINATA. Otro programa, se llama un manual, perdón, una caja de herramientas de no abandono, que en realidad son 14 manuales. Y el 9, por favor, ustedes vean el manual 9. El manual 9 es muy, muy importante para ustedes, porque ahí vienen varias cosas que son importantes para que trabajemos, pero también son importantes para el examen, que les van a preguntar, porque esto es lo que corresponde a la educación media superior. Eso es lo que corresponde. Ahí está. Les pongo el enlace otra vez. Se los pongo en el grupo. Ahí va. Es el manual 9 de Yo No Abandono. Y aparte de este manual 9 de Yo No Abandono, entonces también tenemos, en este momento tenemos las becas Benito Juárez y obviamente Constrúyete. Ese es el movimiento Yo No Abandono, ahí surgió. Y seguimos con el constructivismo, obviamente. ¿Sí? Entonces, aquí le dejamos. Mañana vamos a ver qué pues con la reforma educativa, y ya después nos vamos a meter de lleno a lo que estamos ahorita,
que es la nueva escuela mexicana. Maestra, entonces con respecto a RIEMS tenemos que leer un poquito más con profundidad los conceptos que usted nos puso, ¿verdad, maestra? Lo que les acabo de dar, ahí están los acuerdos para que lo entiendan. Lo del constructivismo lo tienen que entender muy bien porque es como trabajamos. Hay contenidos que no son para memorizarse. Hay contenidos que son para interiorizar, porque eso les va a dar idea de cómo viene todo. Uno de ellos es esto del constructivismo. ¿Cómo trabajamos? Así, con mucho respeto. Bueno, eso es lo que se pretende. Al estudiante ayudarlo a construir su conocimiento. Y eso sigue hasta la fecha. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya Gracias, tienen maestra. acuerdos para que los lleven. No sé si aquí alguien tenga alguna otra pregunta. No, entonces le seguimos entonces. Mañana nos seguimos con esa misma diapositiva para hablar de la reforma educativa y para dar paso a Nueva Escuela Mexicana. Y yo creo que lo que resta de la semana vamos a hablar de Nueva Escuela Mexicana. Yo les mandé un temario a sus correos y ese temario los lleva directamente, tiene un enlace que los lleva directamente a Classroom. Si no pueden entrar ahí, al final las últimas 4 letras, no, 6, los últimos 6 dígitos creo, o 7, de ahí que está en amarillito, es el código para entrar a Classroom. Y desde ahí lo pueden hacer sin ningún problema. Si llegan todavía a tener alguna duda, me mandan por favor un WhatsApp, pero díganme quiénes son. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Me dicen quiénes son. Soy fulanito de tal o fulanita de tal, y entonces yo ya les paso toda la información que ustedes necesiten. ¿Sí? Bueno, si no hay más, entonces dejo de grabar y nos veríamos mañana. Sí, maestra, muchas